Entre 1927 y 1932, el Consejo Nacional de Investigadores realizó una serie de experimentos hacia la fábrica Houghton de Chicago Western Electric Company. La primera fase de dichos experimentos es aquella de los efectos de la luz, que tiene el fin de conocer el rendimiento de los trabajadores bajo los efectos de luz adecuados. Por lo tanto, para este experimento se realizaron dos grupos de trabajadores, de los cuales se les ordenó hacer la misma tarea bajo las mismas condiciones. Un obrero, al contar con la cantidad de luz necesaria, logró trabajar con mayor intensidad a la esperada. Mientras que, por otro lado, el obrero que no cuenta con una luz necesaria logró trabajar con menos intensidad. Por lo tanto, y basándonos en los resultados del experimento, podemos llegar a la conclusión de que los humanos son mucho más complejos que las máquinas, y por ende son más sensibles a los cambios de iluminación existentes en su cambio laboral, lo cual puede producir un aumento o una decadencia en su eficacia al momento de trabajar. Esta fase se realizó en el año 1927 con la duración aproximada de 5 años. El fin en sí es el de conocer el efecto de cambios en las condiciones de trabajo y busca explicar lo que sería la fatiga y la monotonía. Al hablar de fatiga nos referimos al cansancio, al aburrimiento que se puede dar en el trabajo, y al hablar de monotonía nos referimos en sí a la ausencia de la variedad, algo rutinario que se puede dar en el trabajo. Este experimento consistió en formar dos grupos de trabajo. El primero fue un grupo experimental que contó con un observador y a la vez con un supervisor. El segundo fue un grupo control que solamente contó con un observador. Esta fase del experimento se dividió en 12 subperiodos para observar la producción de ambos grupos. A veces la producción subía, otras veces se mantenía, pero la mayoría de las veces esta aumentaba. Con estas observaciones llegamos a la conclusión de que a este grupo experimental le gustaba que haya alguien quien les motive, que era este supervisor, ya que este motivaba e incentivaban a que realizaran un mejor trabajo, a diferencia de este grupo que no contaban con un supervisor. Con todo esto llegaron a disminuir la fatiga y el cansancio en las horas laborales. Tercera fase del experimento, programa de entrevistas. Tiene como fin el conocer las sugerencias y opiniones de los trabajadores respecto a su trabajo. Experiencia. Se realiza una entrevista o un cuestionario hacia los trabajadores, es decir, la persona a cargo de la empresa realiza un cuestionario a sus trabajadores. Puede hacerse ciertas preguntas, siendo una de ellas si se siente a gusto con el ambiente laboral o si se siente a gusto con el trabajo que realiza. Una vez que termina el cuestionario, el trabajador puede hablar libremente y expresar sus opiniones y sugerencias. Conclusiones. Una vez terminada la tercera fase, se llegó a las siguientes conclusiones. La producción es controlada por los estándares del grupo. Existe una insatisfacción en pagos e incentivos de la producción. De igual manera, existen muestras de satisfacción e insatisfacción exageradas ante las actitudes de los superiores inmediatos. La organización informal genera unión entre trabajadores, pero también existe un sentimiento de lealtad hacia la empresa. Para conocer esta fase debemos entender que durante el experimento pusieron a un grupo experimental, a un observador y a una persona que realizaba entrevistas sobre temas grupales. Todas estas personas estaban en condiciones iguales que el resto de los trabajadores. Cuando nos referimos a la función del observador, este personaje se encargaba de analizar las relaciones recíprocas que había entre los trabajadores, al igual que las actividades de grupo. El objeto de esta fase era analizar la organización informal de los operarios, creando una estructura salarial. Con eso queremos decir que existía un salario determinado por cada hora trabajada. De igual forma, el salario solo podía aumentar si es que la productividad de la empresa aumentaba. Durante el experimento se pudo observar en los trabajadores un cambio de actitud mental. De igual forma hubo un incremento de productividad y también se pudo entender de mejor manera el comportamiento de los trabajadores durante sus horas de trabajo y las relaciones que tenían en grupo. Lamentablemente este experimento se suspendió el año 1932 por motivos
económicos.